Amigos, continuamos en Como Cada Mañana en uno de los segmentos que más le gusta a la gente y yo estoy seguro de que todos los que vivimos en la frontera de alguna manera estamos envueltos en algún proceso directo o indirectamente de migración o inmigración. Muchos aspiran a hacer su estadía legal en los Estados Unidos. Y bueno, pues hoy nos visitan como todos los martes nuestros amigos de Rudolph Baker y Asociados, el señor James Rudolph. ¿Cómo estás, James? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ti, Sí. Carlos de Regil. ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muchísimas gracias. Hoy platicamos uno de los temas que quedaron pendientes de la semana pasada y que ha generado muchas dudas al respecto. Cómo preparar perdones de visas de inmigrantes. Y yo creo que esto es con lo cual vamos a comenzar, con esta pregunta. ¿Cuál es el proceso para obtener un perdón dentro de los Estados Unidos para visas de inmigrantes? James. El perdón es el perdón del gobierno por su estancia ilegal en los Estados Unidos. Es por pedir perdón también por los delitos. Tiene que ser un perdón por la persona que es el peticionario. Cuando trato de pedir perdón a mi esposa, cuando llega tarde en la madrugada, o mi suegra, nunca puede recibir un perdón. Pero la importancia es que el gobierno sí, hay muchos casos cuando ellos sí. Y hay la política ahorita con el presidente Obama es, si uno está dentro de los Estados Unidos sin papeles, hay muchos casos cuando puede pedir un perdón antes de salir por el cónsul afuera de los Estados Unidos y recibir una aceptación de su estancia ilegal, y sabiendo bien que cuando salga puede regresar en como una semana después de salir por enseñar daño extremo de las personas que es el peticionario. Es un momento muy crítico en su proceso y hay muchas personas que no están calificadas. Por esta razón estamos diciendo, venga a nuestro bufete y explicamos cómo llegar a superar este problema. Carlos, ¿no podría esto representar como un aspecto incongruente o chocante? Es decir, me meto por la fuerza a tu casa y después te pido, oye, déjame estar aquí en tu casa, pero perdón por haberme metido sin tu permiso, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y la justificación viene en que si contrae matrimonio con un ciudadano americano, pues ya hay ciertos derechos que tiene el ciudadano americano, o le va a causar un sufrimiento extremo el expulsar a su esposa o esposo y no poder estar juntos viviendo en Estados Unidos. Pero sí, el tema de los perdones se escucha mucho. Hay despachos aquí y oficinas aquí en Tijuana que lo siguen haciendo como se hacían hace 20 años y ya no procede así. Es importante saber cuándo se puede mandar un perdón y la autoridad es la que tiene que indicarte qué tipo de perdón y cuándo lo puedes mandar. Uno no puede mandar un perdón porque cometió un delito y quiere ver si funciona. No es así. Y tengan cuidado porque el llenar la forma y el pagar la cuota no tiene ningún fundamento, no va a servir. Entonces caen en este juego, gastan 3, 4, 5 mil dólares pagando a personas que les dicen que les van a tramitar un perdón, pero no funciona. La autoridad es la que en una entrevista te tiene que decir, tú eres admisible para un perdón, aquí está la hoja donde indica qué tipo de perdón, incluso hay situaciones que te pide 2 tipos de perdones. Ahora sí, vete con tu abogado para que te haga el proceso, y es un proceso, en la mayoría de los casos, es más trabajo para el abogado que el proceso de migración, porque aquí realmente se tiene que comprobar el sufrimiento extremo del residente o el ciudadano por no dejarte entrar al país. Y va a haber delitos que son susceptibles para perdón y hay otros delitos que no, pero la autoridad te lo dice en la primera entrevista. Entonces, el aspecto humanitario que tratan de proteger es más bien del ciudadano, no del No es aspirante. exactamente, es del ciudadano americano o de algún familiar que tenga, que le está causando una situación psicológica, emocional, de ansiedad, de depresión por no dejar entrar al familiar. Entonces, no es el familiar extranjero el que requiere pedir el perdón, sino el familiar de Estados Unidos. Y recuerda que un perdón tiene que tener más de financial o condiciones del país, porque todo el mundo dice, hay inseguridad en México, ¿ok? No hay ninguna diferencia entre una persona y la otra. También puede decir que, puedo conseguir mejor trabajo en los Estados Unidos. Este no es un daño extremo, que extremo significa que es diferente que toda la gente. Por esta razón, es un arte y yo soy Picasso. Sí. Y voy a enseñarte cómo podemos lograr conseguir un perdón.
Fantástica la analogía, Rudolf, muy bien. Muy bien, James. ¿En qué casos, por ejemplo, este perdón no sería factible o se complicaría en extremo en caso de que pues, este familiar haya cometido algunos delitos? Son dos tipos de casos, seguro, cuando no existe perdones. Uno es cuando uno mete en drogas o traficando en ilegales, a menos que esta persona que está cruzando ilegal es un familiar directo como su hijo o su padre y también o su esposo. El otro tipo de perdón que no podemos hacer es cuando uno entra a los Estados Unidos, queda más de un año ilegal, sin papeles, salga y reentra a los Estados Unidos. En estos casos hay una espera mínimo de 10 años y hay gente que piensa que puede estar dentro de los Estados Unidos por los 10 años, pero no es cierto. Hay que quedar fuera de los Estados Unidos, comprobar que está viviendo afuera, usando su tiempo por su perdón, viviendo, hay que comprobar que estás afuera de los Estados Unidos y después puede reaplicar después de los 10 años. ¿Cómo se comprueba eso de que estás viviendo fuera de los Estados Unidos? Con trabajo, con residencia en México, por ejemplo. Y son cosas que no son fáciles. Hay muchas complicaciones de la ley, hay muchas personas que están gastando mal su dinero porque piensan que es un tipo de proceso cuando no existe este proceso, o sí existe pero no está haciendo bien metiendo los papeles. Bueno, a ver, Carlos, dinos una pregunta del público. ¿Cuándo es cuando puede uno pagar la multa de $1,000 en Estados Unidos por un perdón para su estancia ilegal? A ver. Sí, es con personas que entraron legalmente, pero ya se les pasó el tiempo del permiso del I-94, que es el permiso de más de 3 días. Entonces, si una persona entra con su visa, con su permiso, y se queda ya más tiempo, o sea, ya se queda a vivir por años, y se casa con un ciudadano y quiere arreglar su residencia, por ya haber expirado ese límite de tiempo, cobran esta multa de $1,000. Y hemos notado que es de oficina en oficina, algunas veces lo cobran, algunas veces no. Entonces, sí es importante de que si están en una situación así, realmente obtengan la asesoría correcta, porque depende de que los vayan a poder deportar o no, está todo en juego, ¿verdad? Entonces, sí son situaciones bastante importantes que la información que reciban sea la correcta. En este caso, por ejemplo, para las personas que viven en la frontera, tanto en un ejemplo, Tijuana y San Diego, ¿no? Sí. Esta persona pudo haber estado viviendo y trabajando allá en los Estados Unidos después de que se le venció su permiso. Exacto. Como turista, pero pues se encuentra en esta situación en donde conoce a una persona, esto es genuino, es legítimo, una relación auténtica, y viene este proceso. No puede él salir de los Estados Unidos y volver a entrar, o sea, como está de ilegal, no hay un registro de que él esté allá. Claro, ¿no? sí lo pueden hacer, obviamente, si tienen comprobantes de trabajo y de domicilio de Tijuana, pueden arriesgar hasta tratar de sacar el I-94, pero es un riesgo, ¿no? Porque cuando sacan el I-94 es donde más cancelan visas, porque está una persona externando su deseo de quedarse hasta 6 meses en Estados Unidos. Entonces, si dice que está trabajando, que tiene familia, que tiene hijos, pues no concuerda. ¿Cómo se va a poder ir 6 meses? Entonces, estos oficiales del bordo pues son expertos en identificar ese tipo de situaciones. El decir que una persona va a Los Ángeles por 3 semanas y no lleva ropa, no lleva dinero, entonces sí tengan cuidado. El sacar el permiso, realmente tienen que ir preparados como si fueran a solicitar una visa, porque ahí es donde realmente les van a hacer una revisión profunda, les van a tomar sus huellas, van a correr su nombre en todos los sistemas, entonces tengan cuidado. Bueno, y entonces, ¿cómo es posible que cuando uno va y saca un permiso para un par de días, ir a algún parque de diversiones, o inclusive por un día, le dan el permiso por 6 meses? Totalmente, porque es el límite, no se lo pueden dar por menos tiempo, pero sí, le digo, va a haber todo este cuestionamiento, y es donde más tenemos clientes que les cancelan la visa en ese momento, porque la mínima sospecha que tengan que uno está viviendo, trabajando en Estados Unidos, le retiran la visa y le dicen, vaya al consulado, lleve sus documentos, y si todo está en orden, le van a regresar la visa. ¡Wow! James, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Existe perdón presidencial o gubernamental? Este es un ejemplo extremo de las personas que dicen que existen perdones cuando en realidad no pueden conseguir. Hay personas que pasan con los consultorios que no son abogados diciendo, oh, yo tenía este delito no pasado, yo tenía este problema, pero la persona que está tramitando sus visas dicen que porque por supuesto quiere su dinero,
van a engañarte y decirte que sí existe perdones por estos casos. Un perdón presidencial, un perdón gobernador es por preguntar personalmente con una petición el presidente de los Estados Unidos o gobernador de California. Perdóneme por este delito y quiero borrar este delito de mi expediente para entrar al país. Y casi siempre están negadas. O sea, muy pocos están aceptados. Y no vale la pena por irse con una persona cuando uno sabe que no tiene una oportunidad de conseguir su perdón. Bueno, esto sí, digo, podría parecer de lógica o sentido común, pero tienen razón ustedes, ¿no? Vale la pena alertar a las personas Claro. que de alguna manera pueden creer todo este tipo de fantasías. Así es. Porque con el anhelo, la búsqueda, la ansiedad de conseguir La un objetivo necesidad más exacto, te hace, los va a hacer tomar decisiones a veces totalmente Exacto. erróneas. y que después parecieran, ay, pero qué tonto fui, Sí. ¿cómo pude haber creído en esto? ¿Verdad? Tienen Lo razón. hemos escuchado miles de veces. Ya lo creo, ¿no? El pan Sí. suyo de cada día. Así es. Chicos, muchas gracias por su visita aquí al estudio. ¿Nos pueden dar sus números de contacto, Jen, por Sí, favor? por supuesto, en San Diego, 619-235-0010. Es $60 la consulta. En Tijuana, 200-2277. Es $40 la consulta y paga la primera consulta y cuando quiere regresar no cobramos por su segunda consulta. De la verdad hasta vida no cobramos la consulta. Paga la primera consulta y tiene un abogado de por vida. De Rudolph Baker y Asociados estuvieron con nosotros James Rudolph y Carlos de Regil. Les agradecemos su visita. Los Sí, esperamos la muchas próxima gracias. Por semana. supuesto. Hacemos una pausa. Volvemos con más como cada mañana.